Si tu familia acaba de recibir un diagnóstico de autismo, tal vez sientas un torbellino de emociones, miedos, dudas, incertidumbres. Hoy queremos decirte que no estás solo y que vamos a acompañarte a desempacar juntos todas esas dudas y todas esas sensaciones que provoca este diagnóstico. Bienvenidos. Orisa en Movimiento, episodio número 3, entendiendo el diagnóstico del espectro autista. Primero hay que entender qué es el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición que afecta la comunicación, la interacción con los demás, además de presentarse con intereses restrictivos y repetitivos. Franco, ayúdame con esto. ¿Qué otra cosa encontramos en el autismo? Bien, no, básicamente en el autismo... ¿Por qué es espectro? Bueno, es un espectro principalmente porque va variando siempre de niño en niño, siempre van apareciendo cosas diferentes, ningún niño tiene la misma presentación de estos déficits, por ejemplo, como dijiste vos, de la interacción social, que es lo más común entre los individuos. Los patrones repetitivos o restrictivos nunca van a ser idénticos de un niño a otro, jamás. Eso es lo que hace más interesante por ahí el abordaje de estos Le pacientes. sumo por ahí un poco a Franco que hablamos de espectro porque en realidad no podemos encasillar los diagnósticos, ¿sí? Tenemos que poder contemplar y evaluar la diversidad en cuanto a lo que se va a presentar todos los cambios en cada dinámicos paciente. que vamos a ir teniendo en las etapas. Por eso por ahí cuando nosotros desde la parte de kinesiología, si bien atendemos las disfunciones motoras que tienen estos niños, siempre hacemos un abordaje como complementario a las demás terapias, porque nosotros cuando los evaluamos, por ejemplo, no sé, podemos evaluarlo con una escala con Bayley o con TEPSI, donde nosotros evaluamos desarrollo psicomotor, evaluamos lenguaje, etapas cognitivas y motrices, y después eso puede ir variando en el tiempo con la evolución del niño, con la evolución de las terapias, entonces nunca es el mismo niño al que estamos viendo. Perdón, si bien es cierto que muchas veces, por ejemplo, en la primera consulta, en la primer contacto que nosotros tenemos con el paciente y la familia, vienen muy angustiados. Porque por ahí les cuesta o decir la palabra o el espectro, no saben qué o a dónde, qué número, qué nombre ponerle a ese diagnóstico. Yo muchas veces les digo a la familia que eso no es lo importante, que lo importante es el déficit que presentan, que lo vamos a ayudar, lo vamos a tratar, lo vamos a acompañar en eso, que no se preocupen porque si es TEA, autismo, espectro, etc. No sé qué opinan ustedes, o cómo ustedes abordan sus terapias. Sí, por ahí es una de las incomodidades más grandes de los papás. ¿En qué grado? ¿Qué severidad? ¿Cómo es el tema? Y esta frase de que los diagnósticos los escribimos con lápiz, esto es muy variante este tipo de espectro, porque a medida que el niño va recibiendo estimulación, va cambiando, va evolucionando o no, pero nunca es igual. Entonces no caer en ese diagnóstico de decir, bueno, es severo o requiere tanta asistencia, requiere asistencia moderada, lo que fuere. Yo creo que ahora estamos recibiendo, o sea, gran parte del torrente de los pacientes que recibimos día a día en el consultorio vienen por este espectro, por un trastorno generalizado del desarrollo, un déficit atencional. Hay que, como, exactamente, hay que ver dentro de todo eso dónde estamos parados. Pero sí me parece que ha bajado mucho la edad del diagnóstico. Antes recibíamos pacientes un poco más grandes y ahora eso de los 2, 3 años, en ese periodo de tiempo, ya estamos recibiendo con un certificado. Autismo en la infancia. Exactamente, autismo en la niñez. Entonces me parece que por ahí, en estos diagnósticos que se están dando en el sistema de salud actual, es como que el papá llega con esta incertidumbre de, me mandaron a hacer terapia. ¿Qué son las terapias? ¿O qué es la terapia? ¿Cómo? Hay papás que no saben a qué específicamente los han mandado. Entonces es esto.
recepciona el médico, les explica, contiene, bueno, vamos a hacer esto, explica el tratamiento, explica los objetivos, cómo vamos a iniciarnos en este proceso y después cada uno, esto es sumamente integral, no podemos abordarlos solos, por eso lo rico de poder trabajar en equipo para poder brindarle una oportunidad de tratamiento mucho más funcional que quizás lo que puede hacer en un consultorio individual. Entonces, pensar en que también tenemos que explicarle a la familia primero, como bueno, esto es esto, vamos a trabajar estos objetivos, vamos a ir por acá, establecer el vínculo con el paciente, que es algo sumamente importante porque en estas rigideces que hablamos a nivel cognitivo, bueno, es establecer el vínculo con un niño que no me conoce, que tiene que acostumbrarse a mí, acostumbrarse al espacio y crear un ambiente seguro, que le sirva al niño y que también le sirva a la familia. Tal cual. Retomando por ahí con lo que decía Franco, en el sentido de que la familia no sabe qué hacer, viene con muchas dudas, sobre todo frustraciones, culpas propias de por qué pasó, si todo estuvo muy bien, etcétera, etcétera. Y un fenómeno que hemos visto este último año, sobre todo post pandemia, es el aumento de los diagnósticos o de los pacientes que vienen con ese diagnóstico. ¿Por qué? Por eso, más allá de que el autismo, las causas son multifactoriales, se dice que hay un componente genético, que hay alrededor de 180 genes que podrían determinar más el golpe del ambiente, que en este caso fue la pandemia, y por ahí los padres me relatan que mi hijo hasta los 9 meses, un año, estuvo todo bien, perfecto, de repente dejó de hablar, de repente dejó de mirarme a la cara, o de repente empezó a acumular los autitos en línea y todas esas cosas que a ellos les llamaron la atención. Y van siendo pautas de alarma. Claro, también. Pautas de alarma que no sé si en todo momento, cuando ellos expresan esas pautas hacia los médicos, sobre todo por ahí yo lo escucho, que como que no lo toman tan en serio y por ahí se pierde un tiempo importante en ese diagnóstico, ¿no es cierto? Sí. Entonces es importante, dentro de las causas, si bien no hay algo establecido, lo genético y el ambiente, cobran un rol importante. No significa, porque por más que tengas un gen determinado, significa que vayas a desarrollar una variedad de autismo, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo porque también está este tema de las anomalías estructurales del hipocampo, de la corteza frontal, por ahí de regulación de los neurotransmisores, pero también algo que nosotros observamos mucho en el consultorio es que la mayoría son pacientes con falta de estimulación, que en un par de sesiones evolucionan muy rápido en ciertos puntos, sobre todo en la parte del habla, ¿viste? De la comprensión. Entonces también tiene, creo, que ver con eso de la falta de estimulación, la falta de juntarse por ahí con nuestros niños, de estar en entornos sociales. Por ahí los papás hoy en día trabajan más, entonces los chicos por ahí suelen estar más tiempo solos o con el celular. Las pantallas. Exactamente. Sí, eso padres es por ahí fundamental. no tienen estrategia, que eso es algo que trabajamos nosotros mucho acá. Los padres no suelen tener estrategia, entonces nosotros acompañarlos desde ese lado. A mí me pasa mucho con este tema de la kinesiología, que llegan los papás y me preguntan, ¿tenés idea por qué me pidieron kinesiología? Porque mi niño camina bien, mi niño... Bueno, ahí es la parte de explicarle, mira, esto es un abordaje terapéutico multidisciplinario por el hecho de que podemos ir observando otros patrones y además podemos ir complementándolo con otras terapias en lo que es compresión de consignas, la función motora gruesa. Función motora gruesa, fina, no sé, el salto, el sprint, son cosas que por ahí uno no presta atención, pero quizás esos niños los ponen en ese contexto y sí demuestran una gran falencia ahí. Y también eso, el respetar a los profesionales, el lugar, la contención, exactamente. También creo que ustedes desde el área nos ayudan muchísimo en el tratamiento porque también se puede presentar una desregulación sensorial que hace que no midan el peligro o la hipotonía, no registro mi cuerpo en el espacio. Entonces todo eso también ustedes nos ayudan muchísimo en ese área, en abordar eso y también un signo que se repite constantemente, el tema de las puntas de pie, ¿sí? Esto de caminar en puntas de pie, que produce toda una retracción también anatómica que si no se trabaja en el momento, con las descargas de peso adecuadas y demás. Sí, exactamente. Por eso la importancia por ahí de la complementación con las integraciones sensoriales,
Nosotros acá en el consultorio usamos mucho también la hamaca sensorial, Ujú. bases inestables de goma espuma, para que por ahí ellos vayan sintiendo otras texturas y se vayan amigando y afianzando y logren un apoyo completo del pie, sepan que pueden interactuar con distintos medios. Entonces, bueno, todas esas pequeñas cosas, las texturas de las pelotas, no Los sé, diferentes pesos. los estímulos de arrojar objetos y Ujú. de tener el trabajo de recibir, de lanzar, esas cosas que nosotros podemos ir colaborando para el desarrollo del niño. Y también, perdón, que son cosas que nosotros les damos las herramientas a los papás y que lo pueden hacer en casa. O sea, eso, puedo saltar en la cama, puedo saltar en el sillón, puedo saltar en el pasto, puedo correr, puedo un montón de cosas tirar que... y recibir una pelota, exactamente. cosas sencillas que no necesitan de Caminar mucho con las dinero manos para hacer una descarga en esas, por ahí, en esas crisis de regulación, que bueno, que eso es todo lo importante. Todo lo que funciona dentro del espacio terapéutico es la herramienta que le vamos a dar y adaptar a los papás para que puedan hacer en la casa. Bueno, también es importante destacar el rol de los padres en el tratamiento como medida de acompañar lo que nosotros hacemos dentro de la institución, porque, bueno, si no es muy difícil que el paciente evolucione o mejore o acompañe a las terapias que nosotros, o a las medidas que toma cada terapéutico. En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros damos una indicación, una recomendación y el padre hace todo lo contrario y el niño entra en conflicto y bueno, y hace que tenga más episodios de excitación psicomotriz, de frustraciones. Uh-huh. Yo creo que, sí, yo creo que después de la evaluación inicial que se hace tanto al paciente como a la familia, esa entrevista que por ahí hacemos, hay 3 ejes importantes en este tratamiento. Primero, la importancia de establecer rutinas predecibles, no solo para el niño, sino también para la familia que va a acompañar, ¿sí? Cuando damos la indicación por ahí esto de pantalla cero, es pantalla cero para toda la familia, ¿sí? Esta rutina predecible, estructurada, organizada, anticipada, es lo que va a favorecer la organización y el desempeño de todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y poder ordenar por ahí esa cabecita que está con esta dificultad de poder ordenarse, seguir pasos. Entonces, bueno, en la mañana me tengo que levantar, me tengo que cepillar los dientes, voy a desayunar y ir moviéndome en cuanto a esa rutina anticipada. O estas crisis que por ahí aparecen, que por ahí el Maxi las mencionaba, esta crisis que aparece cuando falta la anticipación, que eso es algo fundamental. Vamos a ir al súper o tenemos un cumpleaños, anticipar lo que va a suceder. Eso es un eje fundamental. El otro considero que es la participación. ¿Cómo evaluamos el desempeño ocupacional del paciente? Participa activamente, es más observador, es más explorador. Entonces, en base a eso, ir viendo las estrategias que vamos a utilizar en sesión. Y por último, el juego. Siempre el juego va a ser el vehículo terapéutico para el aprendizaje. Entonces, tenemos que crear primero un espacio seguro para que él se anime a explorar, se anime a vivenciar, se anime a probar diferentes cosas, animarme a hacer algo nuevo, a tocar algo nuevo, a construir, ¿sí? Entonces me parece que en esta etapa los bloques de construcción, de desconstrucción, las actividades de causa-efecto son fundamentales para que se fortalezca el vínculo que estoy haciendo con el paciente, que eso es algo fundamental, pero también que él vaya permitiéndose nuevas actividades, ¿sí? Eso no sé si vos querés agregarme algo más. Que sobre todo eso es fundamental, lo que decías recién de la adaptación y la estructura, de decirle qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de que sea que se adapte y que no sea forzado, de todo lo que es los refuerzos positivos, siempre tratar de ser lo más cordial posible, ¿viste? No usar, ¿viste? Por ahí elevar la voz y demás. Sobre todo la palabra no. Exactamente, sí, siempre que sea bien es lo que por ahí yo observo y que te dicen no. Explota o reacciona mal cuando le decimos no. Bueno, papá o mamá, hay que cambiar esa estrategia, vamos por otro camino. Incluso los terapeutas mismos. Claro, o sea, tal cual. Y muchas veces los padres, con la ansiedad, la frustración, al principio el ingresar a la institución, te dicen, bueno, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento? ¿Cuánto va a estar? Y eso
Sí, es eso relativo. Primero le tenemos que dar un marco, como decía Franco, que se adapte. Puede durar la sesión 5 minutos, puede durar media hora, 40 minutos. Eso va a ir de acuerdo a la adaptación del paciente a cada terapeuta, que lleva un tiempo. No Obvio, por podemos supuesto. decir cuánto tiempo. Bueno, eso es por ahí también una pregunta que te hacen los padres en la primera consulta, que la primera consulta desde el punto de vista de la evaluación fisiátrica es totalmente diferente a cualquier otra patología. Es observar al niño, charlar con los padres, tratar el plan de tratamiento, quién lo tiene que abordar y de acuerdo a eso el equipo va tomando las decisiones en cada área. Sí, yo creo que en conclusión, los primeros pasos después del diagnóstico del autismo tienen que ser acompañar a la familia, organizar el entorno y abrir la oportunidad para el desarrollo. Bueno, ya hablamos de características de evaluación y el inicio del abordaje de este espectro, pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en el día a día? Por eso los esperamos para el próximo episodio, que lo llamamos Construyendo Puentes, que son herramientas prácticas para el día a día en el autismo. Agradecemos nuevamente por habernos escuchado, agradecemos a Tapia Multimedia, a Pablo Spagnolo, a Marketing y Publicidad Amiga. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a suscribirse al canal y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.